a esto, Violeta, si te parece, vamos entrando a la mesa que ya nos colgamos, ya hicimos esperar ahí a Alejandro Saldaña y a Héctor Javier Sánchez. Bueno, Héctor está en un simposio, creo, sobre tuberculosis. Se va a intentar incorporar un ratito para hablar precisamente sobre ese tema, pero por lo pronto ya está aquí Alejandro Saldaña, a quien le damos la más cordial bienvenida. Muy buenos días e invitarlo en el caso de quien nos haya visto el Momentum desde que inició, es decir, este reportaje de la conferencia de prensa de las compañeras y el comunicado, si tiene también un comentario y una reflexión al respecto. Alejandro, buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? Ernesto, Violeta, muy buenos días. Buenos días también a todo el auditorio. Pues sí, bueno, primero déjenme decirles que me da mucho gusto verles, porque pues con eso de que los ovnis o los extraterrestres ayer se iban a hacer presentes y que se iban a llevar nada más a 8,000 personas a colonizar nuevas tierras y personas útiles. Entonces yo dije, no, pues se van a llevar al Ernesto, porque siempre se va a necesitar alguien que documente la colonización de nuevas tierras, ¿no? Ya, dejando lo tonto y el chacoteo. Mira, yo soy egresado de la UAM, ¿no? Y lo que tú estabas comentando en el último fragmento de tu intervención, Ernesto, en efecto, desde el propio diseño de la institución fue para llevar educación superior a zonas pues que estaban muy alejadas, ahora ya no están tanto, ¿va? Pero en los años 70 muy alejadas digamos, de los centros educativos, particularmente de CU, del Politécnico, etcétera. De ahí que el diseño, las primeras unidades fueron Azcapotzalco, Iztapalapa y Xochimilco. Y en efecto, son zonas, particularmente Iztapalapa, me parece, aunque Azcapotzalco no se escapa, ¿no? En donde la violencia está por todos lados, ¿no? No solamente es la violencia, digamos, eh, delincuencial, ¿no? Que sí, que la hay, ¿no? Sino las propias condiciones de vida, ¿no? Y digo que particularmente Iztapalapa, porque es una de las zonas, ya lo sabemos bien, más pobres de la ciudad, ¿no? Entonces sí, las compañeras cuando tienen que llegar a la universidad, pues son transporte, digamos, llegar al metro y después del metro tomar algún otro transporte, un pecero, ¿no? En condiciones sumamente complicadas, ¿no? Es decir, ya sabemos, ¿no? Transportes saturados, acoso en el transporte público, toqueteos, o sea, esto es una de las realidades más impactantes, ¿no? Yo debo decir que las otras unidades, Lerma y Coajimalpa, no las conozco, las otras tres bastante bien, pero supongo que es un escenario similar. Entonces, toda la razón que tienen las chicas de la Autónoma Metropolitana, de todas sus unidades, en desarrollar esta protesta, ¿no? Y pues uno esperaría, es la expectativa, ¿no? De que trascendiera a otras instituciones, porque no es un asunto particular exclusivo de la UAM en lo absoluto, ¿no? Aquí en la Universidad Veracruzana también se han dado y muchos situaciones, escenarios de acoso. Los tendederos constantemente denuncian a profesores, a estudiantes, en fin. Me parece que es una de las luchas sociales más relevantes que tenemos en México y en el mundo en general de los últimos años, a la que quizás no le hemos puesto la atención debida. Por eso yo celebro y me parece muy, muy, muy importante que Rompeviento, bueno, que Momentum en particular, abra las puertas, los micrófonos, las cámaras a estas expresiones. Yo creo que tenemos mucho que aprender de estas movilizaciones, tenemos mucho que escuchar antes de juzgar, antes de cuestionar, antes de decir que si están bien o están mal como se visten o que si se cubren la cara o no, etcétera. En mi opinión, como hombres, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es pues cerrar la boca y escuchar atentamente, porque finalmente ni Ernesto, ni ninguno de los hombres, ni yo, pues hemos sido acosados en el transporte público, en el salón de clases,
en los pasillos de la escuela, en los sitios pues no sé, para comer, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que es muy importante y habrá que poner atención a todo el desarrollo de este movimiento y obviamente, pues eso, que sigan los micrófonos y el espacio abierto para escuchar las demandas, las consignas, etcétera. Y la otra cuestión es que desde el lado de las instituciones, pues es bastante claro que no se hace lo suficiente, ¿no? No dudo de que haya alguna intención, pero por ejemplo, en muchas instituciones educativas de educación superior y de otros niveles, se han establecido unidades de género, ¿no? Unidades de género que, bueno, no hay que minusvalorar esta creación, digamos, de estos espacios, ¿no? Pero, perdón, ante la magnitud del problema, pues son insuficientes, ¿no? Porque muchas veces son unidades de género con escaso personal, con escasos recursos, muy acotadas, pues muy limitadas, ¿no? Y que en ocasiones, pues a lo que alcanzan a hacer es algunas pláticas, algunas conferencias, algunas charlas particularmente hacia los hombres, pues, estudiantes, profesores, etcétera, pero todavía no con un impacto grande, ¿no? Quizás por el mismo tamaño, etcétera, ¿no? Y lo que es cierto es que también del lado de las instituciones, eh, digamos, lo que uno puede percibir es que hay una cierta sensibilidad hacia el tema, lo voy a decir así, ¿no? Hacia muchas de las demandas feministas, pero las acciones que van acompañando esta, digamos, sensibilidad, que yo no sé qué tan profunda y cierta sea, no son no son del calado que el problema requiere, ¿no? Amonestaciones, pues expulsiones. Y a mí me llama la atención que el caso este que ha desatado mucho la controversia y el movimiento en la UAM que inició en Coajimalpa, pues sí, al joven lo dieron de baja, pero pues es un delito, ¿no? O sea, yo creo que deberían también las autoridades judiciales intervenir. Digo, la UAM pues hace hasta donde le corresponde, pero ya cae también en un ámbito de orden penal y creo que las autoridades también tendrían que tomar cartas en el asunto, ¿no? Entonces, pues eso, hay que tener mucha atención porque pues esto podría ser una especie de tener un efecto bola de nieve y presentarse demandas similares en muchas otras instituciones universitarias del país, Violeta. Muy, muy interesante lo que dices, querido Alejandro, muy, muy interesante en torno a de dónde viene esta lucha de las estudiantes de la periferia, ¿no? Justo esto que está ocurriendo en las UAMs están en la periferia y ayer lo decían muy claro las compañeras de Lerma, incluso en su canto, ¿no? Somos periferia y pues de aquí está surgiendo, de estas periferias, este movimiento. Y fíjense, Alejandro, Ernesto y audiencia, también en los SHs, ¿no? Este modelo educativo muy, muy interesante que planteó don Pablo González Casanova, también están todos en la periferia y justo ahí también se están viviendo situaciones de violencia, pues no nada más de género, pero de violencia de género también, y que llevó incluso esta semana a que otra vez el CCH Oriente en la periferia, pues esté parado, ¿no? Ya el día de hoy se entregaron las instalaciones, pero también decíamos hace ratito del CCH Sur, claro, bueno, eso está en otro contexto, pero los otros CCHs también están en una situación de periferia, y bueno, también viven condiciones particulares. Entonces, pues sí, aquí podemos decir que esta violencia de género se vive en el centro, en la periferia, pero en la periferia particularmente ha sido extrema. Ayer daban incluso las estudiantes de Lerma los datos de la violencia que viven en el Estado de México y lo tejían con lo que viven al interior de las universidades. Y bueno, pues por eso me parece muy, muy interesante las reflexiones que Es hacen. que decir periferia también es decir pobreza. Mira, Así es. en la UAM Iztapalapa, donde yo hice mi posgrado, hace muchos años, ¿no? Estaba una sala de cómputo, muchas computadoras, no sé cuántas, muchas, ¿no? Y resulta que había estudiantes, ay, perdón, aquí las pulgosas ya se alborotaron, ¿Quién es disculpe, Merlín o quién? es Merlina, sí. Es que tocaron la puerta y salió como loca, ¿no? Bueno, decía yo que en la UAM Iztapalapa, en estas salas de cómputo,
había problemas de que los estudiantes llegaban incluso a desmayarse, ¿no? Hombres y mujeres, pues, no. ¿Por qué? Porque no habían desayunado, por ejemplo, ¿no? Porque llegaban a la institución, pues después de varias horas incluso de viajar. Digo, la UAM Iztapalapa también se le conoce la UAM Iztapalejos, ¿no? Entonces muchas veces llegaban después de 1 hora y media, 2 horas de transportarse, sin alimentos, y después de estar en una sala de cómputo con, no sé, 80 personas, el calor, etcétera, había desmayos, ¿no? Entonces, cuando Violeta comentas puntualizas que se trata de zonas de la periferia, estamos hablando de zonas pobres, y en algún caso, en Iztapalapa y también en Azcapotzalco, yo diría muy pobres, ¿no? Sí. Que es otro ingrediente, es decir, eso es una de las primeras formas de violencia. Ahora, sobre esta primera forma de violencia, que es la pobreza, pues hay que añadir todas las otras violencias en plural que viven y padecen las mujeres, ¿no? Entonces, pues, por supuesto que tienen mucha razón para manifestarse y protestar las estudiantes y profesoras de la UAM. Sí, es la periferia de la periferia, ¿no? Realmente esta situación donde están estas unidades, pues en las zonas industrial, una está en la zona industrial, otra en una zona rural, y pues en zonas marginadas, la inmensa mayoría de las unidades, y también, insisto, de los planteles del Colegio de Ciencias y Humanidades, y que también ahí se han vivido también se están haciendo demandas muy, muy fuertes. También por esto que escuchamos el día de ayer, en esta situación de cuando salen, lo que viven en el transporte público, ¿no? Y que esa es una realidad que también está atravesando, insistimos, a varias escuelas de la UNAM, no solo de la UAM. Pero bueno, si están de acuerdo, iniciamos con el primer tema que teníamos preparado, esta protesta que ha habido el día de ayer, que involucra ya a millones, querido Alejandro, en Francia. ¿Qué decir sobre esto? Ya hemos abordado este tema aquí, pero esto va creciendo. ¿Qué decir sobre esto? Muchas cosas, Violeta, en efecto, va creciendo, y pues ya el número de manifestantes y las ciudades implicadas va en aumento, y las imágenes que hemos visto a través de diferentes medios, reportajes, etcétera, nos hace ver una Francia en llamas, ¿no? Sin querer ser alarmista ni nada por el estilo, pero está ardiendo Francia, ¿no? Y de ayer ahí están las imágenes justamente, ¿no? Entre otras cosas, hay paro de los empleados de limpia. Las calles de muchas ciudades de Francia están llenas de basura, y mucha de esa basura también ha ha tomado el fuego. Por eso buena parte de esto, ¿no? Como sabemos, pues el origen de estas protestas son las reformas o los atentados contra las pensiones del gobierno de Macron, que ni siquiera fue capaz de pasarlas por el Parlamento para buscar un consenso político, y apelando al artículo 49.3, pues bueno, fue digámoslo, un decretazo, ¿no? Por el cual se aumentan de 62 a 64 años los años de jubilación, y de 42 a 43 los años de servicio. Hay toda una serie de otros detalles, porque el sistema de pensiones en Francia es bastante complejo y depende también mucho del año en que el trabajador o la trabajadora se incorporó al mercado laboral. Entonces, hay muchos detalles y muchos asegúnes, depende del tipo de trabajador, de trabajadora que se trate, si ha suspendido durante una temporada, en fin. Pero digamos, en términos generales, yo creo que habría que verlo más allá del punto de la resistencia y la lucha por mantener los años de jubilación en 62 años, ¿no? Parece que eso es toda una resistencia, pues contra una ofensiva del capital, ¿no? O sea, yo no lo puedo leer de otra manera. En este momento es que los trabajadores, las trabajadoras, particularmente aglutinados en la Central General de Trabajadores, la CGT, franceses, los que están en lucha, ¿no? Pero también creo que hay que verlo en un escenario un poco más amplio, y es como colofón del neoliberalismo y de las medidas restrictivas hacia los derechos laborales impuestas de los últimos 30 años, por decir algo, ¿no? Eh, que me llama la atención, a mí sí me parece que sí habría que analizar, digamos, fino,
¿por qué esto no ha trascendido a otros países? Al menos hasta donde sabemos, las protestas han estado acotadas a Francia, a diferentes ciudades, a París, a Rennes, a Nantes, a Lyon, a Marsella, Burdeos, Lille, Toulouse, Estrasburgo, qué sé yo. Las principales ciudades, digamos, francesas, y algunas ciudades pequeñas también ha habido protestas, ¿no? Pero hasta donde alcanzamos a ver desde nuestro mexicano domicilio, no ha habido una suerte de efecto dominó hacia otros países, ¿no? España, mismo Alemania, Italia, qué sé yo. Hasta donde podemos ver, pues no ha habido esta trascendencia, ¿no? Llama la atención, perdón, pues la cerrazón de parte del gobierno de Manuel Macron, porque no ha habido ninguna, digamos, un gesto de negociación que pudiera dar una vía de salida a esto, ¿no? Políticamente Macron se encuentra, digamos, relativamente aislado porque muchos de los parlamentarios, al no haber pasado su iniciativa por el Parlamento, sino haber sido impuesta como una medida legal, sí, pero legítima es lo que está en entredicho, muchos legisladores pues no están con Macron, ¿no? Pero Macron sigue, Macron tiene toda la fuerza del empresariado francés, entonces yo creo que no podemos verlo solamente en la perspectiva de una lucha de la CGT y de otros organismos sindicales de Francia contra las medidas de Emmanuel Macron, sino es una lucha de los y las trabajadoras francesas contra condiciones que les impone el capital a través del gobierno de Macron, ¿no? ¿Dónde va a parar esto? Es muy difícil de estimar porque, digamos, pareciera que las primeras protestas en febrero podrían disolverse y no podrían crecer, pero al revés, lo que ha sucedido es que ha habido un incremento en el número de manifestantes, en el número de detenidos también, personas detenidas, en el número de personas lesionadas. Hasta donde sabemos no ha habido muertos, no ha habido personas fallecidas, pero digamos que ha sido una lucha que va hacia arriba, que va increciendo, ¿no? Ahora, ¿será suficiente para vencer la resistencia de Macron y del capital? Pues eso está por verse, no lo sabemos, ¿no? Y me recuerda, evidentemente son circunstancias y escenarios completamente diferentes, ¿no? Pero me evoca un poco los recientes procesos en el Perú, ¿no? En donde también hubo unas manifestaciones gigantescas de millones de personas, particularmente de pueblos originarios y afrodescendientes, y uno, vamos, tenía la perspectiva, digamos, desde acá, desde México, que el gobierno de Dina Boluarte pues estaba tambaleante, ¿no? Y que en cualquier momento lo iban a tumbar. Y después de varias semanas, de meses de lucha, pues ahí sigue la señora, ¿no? En el caso de Francia, pues habrá que ver, no, sí, creo que sería muy aventurado y muy arriesgado adelantar vísperas y decir, no, esto lo van a echar abajo o no, o bien Macron se va a salir con la suya con esta imposición, no tiene otra palabra de decirlo, no hay otra manera de decirlo, que es una imposición, no de Macron, sino del capital a través de Macron. Esta sería como un primer comentario, Ernesto, Violeta. Gracias, Alejandro. Pues Violeta, finalmente, ahora sí que doctora, economista, finalmente lo que Macron insiste una y otra vez para justificar su imposición es que dice, no tenemos de dónde sacar ese recurso y cada año hay más jubilados y no tenemos ese recurso. Eh, Parece ser que en Alemania ya se empezaron a sumar también para apoyar a los de Francia, pero ningún otro país de la Unión Europea tomó la decisión que tomó Macron. De ahí también que viene a bien también esta pregunta que hacía Alejandro, ¿no? Dice, bueno, pues, ¿por qué sucedió ahí y en ningún otro país de la Unión Europea?
de los principales se ha tomado esta medida. ¿Qué decía al respecto, Violeta? Lo primero, Ernesto, que también era algo que le iba a preguntar a Alejandro, que él nos comentara esto que hemos leído y hemos escuchado, de que podría haber una reforma que incluso impacte a los ingresos de los que más tienen, o de los hombres y mujeres que más ingresos tienen en Francia, ¿no? O sea, este impuesto, como hemos escuchado, a los ricos, a los que concentran el mayor capital, una reforma fiscal que pudiera ir en ese sentido y que realmente eso pudiera ser una verdadera salida, no aumentar la edad de jubilación ni aumentar el número de años de servicios, o sea, irse sobre la clase trabajadora, ¿no? Que esto implica un mayor proceso y un mayor alargamiento del proceso de explotación, sino más bien que el capital pudiera tener un impuesto, o sea, a mayor ingreso, insistimos, que pudiera estar por ahí parte de la salida. Claro, eso por supuesto no le conviene o no se plantea dentro de esta lógica de acumulación capitalista, y hemos visto que ha sido una constante en varios países, y cuando se meten, ¿no? Por ejemplo, en esta parte de impuesto, no solamente al ingreso, sino también a las herencias, al gran capital, ¿no? Al gran capital que está concentrado y que hace que este mundo se vuelva cada vez más desigual, y desde mi perspectiva podría ser ahí y ya se está planteando también por varios sindicatos y trabajadores en Francia, esto que pudiera ser realmente el fondo. Claro, nada más que aquí hay grandes intereses por parte del capital y que son los primeros que estarían levantando la voz, y claro, y son los que, pues por supuesto, aprueban este tipo de medidas, insistimos, que implica una mayor explotación a la fuerza de trabajo, que se va a prolongar aún, bueno, 2 años más, y esto también de la edad de jubilación también se incrementa. Entonces, más bien desde mi perspectiva iría por ahí esta salida que, insisto, ya lo están planteando varios sindicatos también y varios pues sectores en Francia, Ernesto y Ale. También yo quería preguntarle a Ale sobre esto, qué Sí, dice él en torno a cobrar impuestos a los más ricos. es que tienes toda la razón, Violeta. Y digamos, en el escenario actual, Macron tiene muchos argumentos, por supuesto, para demostrar que las finanzas francesas en un corto plazo, ni siquiera a largo plazo, mediano plazo, pudieran estar comprometidas de acuerdo a la estructura actual del sistema de pensiones. Eso está por descontado, ¿no? Y no solamente es Francia, digamos, el tema de las pensiones es de orden mundial. Muchísimos países tienen una situación, un problema similar, en la medida en que la pirámide poblacional va envejeciendo, si nos vamos haciendo cada vez más viejos, y menos personas se incorporan al mercado laboral. Digo, esto es un fenómeno que se está presentando en muchos países. Entonces, sí, Macron tiene toda la razón en la estructura actual del sistema de pensiones y con las finanzas actuales. Entonces, ¿se va a acabar el dinero? Sí, sí, se va a acabar. Pero ¿por qué? Y aquí viene la pregunta que tú hacías, Violeta, o la afirmación que tú hacías. ¿Por qué cargar el costo de la estructura de las pensiones al trabajo y no al capital? Que a fin de cuentas de eso se trata, ¿no? O sea, se trata y lo digo también para que acá en México pues echemos las barbas a remojar, ¿no? Se trata de reformas fiscales progresivas que vayan incidiendo más en los sectores más ricos, ¿no? En los sectores, en las clases sociales, en los grandes empresarios, en los grandes corporativos, ¿no? Que en Francia los hay y muy poderosos. Además, muchos de ellos construidos durante el colonialismo francés de muchos países de África, ¿no? Es decir, son fortunas que tienen una raíz en el colonialismo, ¿no? Digo, hay que decirlo como es, ¿no? Y que no se le toca al capital, ¿no? Se le preservan las condiciones. Entonces, sí, Macron tiene razón en el sentido de que el dinero no alcanza para las pensiones, pero la pregunta es, ¿y por qué sangrar más a los trabajadores, a las trabajadoras, aumentando los años de jubilación?
eh, aumentando, bueno, de 62 a 64 y de 42 a 43 los años de servicio, ¿no? O sea, que, vamos, es muy claro, si una persona tiene 30, 35 años de servicio, de trabajo, ¿no? Los puede demostrar y quiere jubilarse, su pensión merma sustancialmente. Y, bueno, para las condiciones de la economía francesa, pues una merma salarial o en pensiones, pues hace prácticamente imposible sobrevivir, ¿no? Entonces, no tienen más remedio que permanecer en el empleo para tener una jubilación y una pensión, pues digna y que les permita sobrellevar los años postlaborales, ¿no? Pues sí, pues mi estimado Alejandro, si te parece, ahí también vamos pasando al siguiente tema y es sobre este fallo que dio el Tribunal Electoral para confirmar y ratificar, pues que efectivamente quien debe presidir el Instituto Nacional Electoral ahora debe ser una mujer. Días previos también, pues le dieron aire, le dieron el machetazo pedagógico a Carla Humphrey, la consejera del INE, esposa de Santiago Nieto, quien fuera el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. ¿Qué decía al respecto, Alejandro? Mira, pues digamos como dos cuestiones. Una primera es que hay una formalidad en cuanto al equilibrio de género, ¿no? Es decir, eh, vamos ahora a que sea el nombramiento pues, de la persona que encabece al INE, tiene que ser una mujer. Está bien, me parece correcto, me parece adecuado, pero sería sumamente riesgoso suponer que por el hecho de que sea una mujer van a haber políticas de género. No es así. Lo hemos visto en muchas ocasiones y suponer que por el hecho de ser una mujer la que encabece la institución que sea, en el INE o la institución que sea, simplemente por ser mujer va a haber una perspectiva de género, eso me parece que no es así y hay muchas evidencias al respecto. No por ser mujer, la institución que encabece tendrá una perspectiva de género. Esta sería como una primera cuestión, e insisto, hay muchas instituciones en donde esto se puede apreciar, se puede observar. La segunda es que sí, me parece que en términos de los enjuagues y de los juegos políticos y de todo este estire y afloja que se está dando, el hecho de que sean las candidatas, porque todavía no se sabe cuál va a ser la decisión y cómo se va a elegir, sean puras mujeres, tienen que ver con estos enjuagues y con estos estira y afloja políticos, ¿no? Eh, por un lado se propone la insaculación, es decir, una suerte de tómbola, una suerte sí, de un nombramiento aleatorio, digamos, una designación aleatoria, a partir obviamente de las personas, en este caso mujeres, que reúnan los requisitos. Eso está claro, ¿no? Y por el otro lado, por el lado del PRI, PAN, etcétera, dicen que no, que eso significaría una claudicación a la posibilidad de negociación. Pues yo lo que leo es entre líneas, esta posibilidad de negociación es pues lo que ya hemos visto durante no sé cuántos años de mira, yo te apoyo para la presidenta, pero entonces estos otros consejeros son para mí, ¿no? Este tipo de negociaciones, acuerdos, pactos que pues han caracterizado la vida del INE prácticamente desde su fundación y con su primer presidente, ¿no? Y el método de insaculación, yo creo que no habría que despreciarlo del todo, porque a fin de cuentas el propio, digamos, el aparato, la estructura, el aparato electoral mexicano lo contempla, ¿no? Finalmente, cuando se deciden los presidentes de casillas, secretarios, vocales, etcétera, para las votaciones, pues a partir de los apellidos se hace una insaculación, es decir, pues es un al azar, ¿no? Que se hacen estos nombramientos. Y hay que decirlo, ha funcionado muy bien, muy bien. Los presidentes de casilla
pues son insaculados, ¿no? Digo, no dudo de que en algunos casos haya trácala, ¿no? Porque pues ya sabemos, sobre todo en épocas priistas, que pues resulta que todos los funcionarios de casilla eran del PRI, ¿no? Pero digamos, para evitar estos tipos de desviaciones, el método de insaculación ha sido favorable, ¿no? Entonces, yo no veo con malos ojos que pudiera ser también un criterio, porque finalmente deja de lado, elimina estos repartos de poder, repartos de puestos, repartos de cargos, ¿no? Ahora, lo que sí sería interesante es que las personas, en este caso las mujeres, que pretendan encabezar al INE, dirigir al INE, se expresen, se manifiesten y conozcamos, digo, conozcamos todos, pues, ¿no? Sus puntos de vista, sus perspectivas políticas, la manera en que conciben a la propia institución, a la democracia, evidentemente. En fin, que conozcamos su plan de trabajo, si lo queremos ver de una manera un tanto oficial, digamos, ¿no? Pues esto sería, ¿no? Yo veo digamos, con buenos ojos, pero nada más con cuidado de no pensar que por el hecho de que va a ser mujer, el INE será una institución que vea por perspectiva de género. No hay una relación necesariamente con eso. O sea, puede ser una mujer que tenga más sensibilidad hacia los temas de violencia de género, puede ser, pero no lo doy por seguro porque hasta no saber quién es, pues no conocemos su historial, ¿no? Su trayectoria. Así es, querido Alejandro, pues sí, nosotros siempre pensamos, ¿no? Y los economistas y los no economistas tenemos muy atravesado siempre a Margaret Thatcher, ¿no? Como una de la dama de hierro, como una de las mujeres que finalmente llega al poder, pero todo lo que se hace después a nivel mundial, una vez que ella llega ahí junto, bueno, con su alianza con Reagan, pero bueno, Margaret Thatcher encabezando esta transformación del régimen económico hacia este modelo, pues que hoy estamos viviendo y todavía no ha terminado y que, bueno, pues ha dejado una gran desigualdad en el mundo, una situación social muy, muy compleja, un despojo inmenso y, bueno, encabezado originalmente por una mujer. Entonces, sí, Y eso mira, es. si me dejas hacer un pequeño paréntesis, mira, es una cosa verdaderamente aterradora. Eh, digamos que de unos 20 años hacia acá, empezamos a ver que empresas, importantes empresas, no me refiero a México, me refiero en general, incluso en Estados Unidos, en otros países, ¿no? Empiezan a ser dirigidas por mujeres, ¿no? Mujeres que llegan al cargo del CEO, ¿no? El famoso CEO, el Chief Executive Officer. Y entonces se ve como un gran avance de las mujeres, ¿no? Hace unos años estaba yo en Colombia y estuve platicando con una investigadora, una feminista de origen cubano, pero avecindada en los Estados Unidos, que se llama Marta Calas. Y ella me decía que estaban haciendo un seguimiento, una investigación de estas mujeres que accedían a cargos de alto poder en las empresas y decía que se habían dado cuenta que muchos de estos cargos eran en empresas que estaban en proceso de crisis, que muchas de ellas habían cerrado, es decir, los nombramientos por parte de los consejos de administración y todos estos, las estructuras de las empresas tenían un doble filo, o sea, por un lado ponían una mujer y decían, miren, las mujeres están avanzando y en esta empresa las mujeres tienen igualdad de oportunidades, etcétera, pero era una decisión envenenada porque bien que sabían por los números, por las condiciones de la propia empresa, etcétera, de los corporativos, que estaban iniciando un proceso de crisis, ¿no? De tal suerte que las colocaban al frente en navíos que iban pues a hundirse tarde que temprano, y eso me parece sumamente perverso, ¿no? O sea, me parece sumamente enfermizo, ¿no? Nada más como comentario, un poco para quitarnos también esta idea de que por ser mujeres y encabezar una institución, ya la institución va a tener otro camino, otra ruta, etcétera, etcétera. Depende de un conjunto de factores y de decisiones. Ya, perdone.
ser el No, no, es paréntesis. muy, muy, muy interesante. Y bueno, también esto que comentaba en algún momento Ernesto, ¿no? Que también tenemos a otra mujer encabezando hoy una situación muy complicada, muy delicada, que es en el Perú, a Dina Boluarte, que también es una mujer, y bueno, vemos una situación ahí pues de gran complicación que no tiene solución pronta y que ha dejado varios muertos también eso. O cuando se dio el golpe de Estado en Bolivia, también fue una mujer la que asumió la presidencia. Entonces, bueno, vemos, no es una garantía, muy bien, tú lo estás comentando, pero fíjate que también esperamos, ¿no? Por ejemplo, ahorita sé que no es el tema, pero esperamos que algún día, ¿no? Por ejemplo, en la Universidad Nacional Autónoma de México, algún día llegue una mujer a ser rectora. Nunca ha habido una rectora en esa institución y sí sería importante. Y claro, y como tú dices, una mujer que piense en la situación social, en la transformación, en la perspectiva de género, ¿no? Digo que ya estamos Una viendo feminista. una feminista, que ya estamos viendo esta situación que estamos viviendo en las universidades y que sería fundamental también que la UNAM por primera vez piense en esto, pues en esta cuota de género que estamos leyendo ahorita, en esto que se está proponiendo por parte del tribunal, porque así lo están planteando como cuota de género, pero bueno, aquí lo que implica es un cambio realmente desde el punto de vista, como tú lo estás planteando, una feminista y que considere varios elementos que son fundamental transformarlo como esta situación de la violencia de género. ¿Qué decir también, querido Alejandro, Lo que sobre, podemos decir no es equivalente a perspectiva de género. perdón? Lo que podemos decir es que cuota de género no es equivalente, no es lo mismo que perspectiva de género. Exacto, una cosa es la cuota de género y otra cosa es la perspectiva de género, ¿no? Eso. Eso es fundamental decirlo y que por eso ponemos estos ejemplos de mujeres y podríamos seguir enunciando varias mujeres. Bueno, una situación muy polémica ahora es la actual presidenta de la Suprema Corte, que también, bueno, ahí es una situación muy, muy polémica, pero bueno, también si realmente con ella pues estamos viviendo un cambio y una transformación en perspectiva de género o realmente estamos viviendo otra cuestión, eso también, ¿no? O ¿Qué la des Comisión Nacional de Derechos Humanos también. también sí, podríamos seguir enunciando, pero entonces eso, ¿qué es lo que requiere, querido Alejandro, para que realmente entonces, que cuando lleguen mujeres a estos espacios, realmente haya una transformación, pues, radical, ¿no? Tenemos que pensar en esto que también en el sentido de que se requiere hacer desde la raíz y no, que no se tarde, ¿no? Que esta parte que decimos que la justicia cuando tarda no es justicia y bueno, ¿qué se requeriría en torno a esto, Alejandro, que está planteando el tribunal para que realmente haya una perspectiva de género? ¿Qué perfil, no? Y si realmente tú estarías pensando que también hay un interés de que llegue a alguien, alguna mujer en particular, digo, ya ahorita tú estás mencionando el método también que se está proponiendo, pero si hay algún interés de que llegue alguna mujer en particular con algún nombre ya específico, querido Alejandro, al INE. Oye, me acordé ahorita que te escuchaba y tenemos a la ministra Piña hablando de Margaret Así es, Thatcher. así es, así es. Bueno, este, híjole, Violeta, me lanzas el dardo envenenado porque no quiero caer en el mansplaining, ¿no? Y decir, miren, lo que deben hacer, paso sin ver del tema, ¿eh? No voy a tratar de argumentar lo que debe hacer una mujer para poder encabezar esta institución. No tengo la menor idea, ni el menor interés en hacerlo, ¿no? Oh, pero queremos que te Lo que pongas hay que ver, chito. no, 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 yo vivo con aquí pura feminista en mi casa, olvídalo, me va a ir como en Justo por feria. eso te lo pregunto. No, mira, lo que es cierto es que habría que ver todo una reflexión, un análisis, qué sé yo, de orden institucional, y no solamente un análisis formal, sino un estudio más profundo de las condiciones, estamos hablando del INE, ¿no? De las condiciones, por ejemplo, laborales en el INE, ¿no? Y no me refiero a la cúpula del INE, ¿no? A los
consejeros generales, sino en general a toda la estructura, ¿no? Los empleados, empleadas, personal de apoyo, administrativos, en fin, toda la institución en su conjunto, para analizar en detalle cuáles son las condiciones de reproducción patriarcal que seguramente existen, ¿no? Yo hace ya muchos años, hicimos junto con unas colegas una intervención precisamente en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y la idea era justamente pues dar alguna apreciación sobre los problemas de género, ¿no? Y lo que observamos es que a mayor nivel jerárquico, es decir, conforme se avanzaba en la jerarquía de la institución, las personas, las mujeres en particular, afirmaban que la institución era equivalente, o sea, que no había discriminación, ¿no? Yo me acuerdo mucho de una funcionaria, digamos, de nivel medio alto, que decía, no, es que aquí todos somos iguales y la verdad es que el magistrado con el que yo trabajo, pues es a todo dar, ¿no? O sea, él me deja incluso que me quede a dormir aquí en la oficina, ¿no? Le digo, ¿cómo? Sí, cuando se nos hace tarde, él me da chance aquí, me traigo mi sleeping y me puedo dormir aquí, y en la mañana me da chance, me da permiso de irme a bañar a la casa y de regresar a trabajar. ¿Y él a qué hora se va? No, bueno, él se va como a las 10, 11 de la noche. ¿Y a qué hora regresa? No, pues como 11, 12 de la mañana, depende de lo que tenga que hacer, ¿no? Y conforme uno iba viendo hacia los niveles inferiores de la institución, los reclamos de las mujeres eran mayúsculos, pues, ¿no? Entonces, hacer una cosa similar en el INE, ¿no? Porque no es suficiente, ya lo hemos dicho muchas veces, Violeta, Ernesto, que una mujer encabece la institución. Tendría que ser toda una transformación interna del INE, para garantizar condiciones de equidad, condiciones de igualdad y sobre todo de, bueno, cerrar las violencias en este tipo de instituciones, ¿no? Ahora, por cuanto a los nombres, la verdad es que, ¿cómo decirlo? Sí importan, pero mi punto de vista siempre ha sido un poco renuente al tema electoral, o sea, sí, las elecciones importan, pero hay muchas otras cosas que importan más en el país. Así que, mujer que encabece el INE, no quiero poner ni de mencionar ningún nombre, ¿no? Lo he dicho muchas veces, lo he escrito muchas veces, o sea, de pronto nos jala demasiado el tema electoral, es como una suerte de hoyo negro, ¿no? En el que nos metemos y ¡brum! Nos jala a todos, cuando hay muchas otras cosas que pasan en el país de enorme trascendencia que están, pero años luz de los temas electorales, ¿no? Entonces, pues no me engancho, Violeta, me aventaste el buscapiés, pero mira, me escabullo y no le entro. Yepa, ándale. ¡Epa! Pues, oye, mi querido Alejandro, pues déjame pasar, si te parece, nos da un poquito de tiempo para abordar esto que está sucediendo ahí en el Partido Revolucionario Institucional. Realmente, ¿qué dimensión darle a este golpe, este último golpe de, pues, Alito, Alejandro Moreno, a Osorio Chong, el que fuera secretario de Gobernación? Pues bueno, de pronto ahora queda en el sexenio de Enrique Peña Nieto, pues ya lo quedó fuera del Partido Revolucionario Institucional. No solamente él, hay un bloque ahí también que Pero ya quedó acompaña. fuera. Bueno, Lo bueno, quitaron como coordinador de los senadores, ¿no? sí, y digamos que se baja ya no va a estar en la bancada del PRI, Ah, pero sí. no, pero seguirá siendo priista. Se mantiene en el PRI, pero ya no va a ser, pues tenemos un video A ver. precisamente de Osorio Chong, de lo que dijo. Vamos a ver qué dijo Osorio Chong y regresamos a comentar. Porque respeto a las mayorías y porque no me presto a lo que ha venido haciendo Alejandro Moreno, de traiciones, de acuerdos con el gobierno,
de ese PRI está señalado, gracias a él, de pues tener una imagen muy deteriorada, dado todo lo que se dice de Alejandro Moreno. Les adelanto, voy a seguir con las impugnaciones, tengo derechos dentro del PRI, les encantaría que renunciara al PRI, no les puedo dar ese gusto, voy a llegar hasta las últimas consecuencias. Alejandro Moreno tiene que salir del PRI. Y sé que voy a intentar poner a alguien muy cercano, porque no va a llevar a una asamblea democrática abierta como él fue electo. No, desde hoy se los digo, no va a suceder. Si es que detenemos el hecho de que prolongue su mandato. Digamos, va a crecer junto con sus otros compañeros esa bancada. Miren, salgo solo porque mis compañeros habrán de tomar su propia decisión. Yo sí les respeto a mis 3 otros compañeros que salieron. Ellos tendrán que reflexionar. Yo les digo que lo que tengo hoy decidido apenas, no he platicado con nadie. Por supuesto, todavía buscaba acuerdos, buscaba encuentro. No he platicado con ningún grupo parlamentario, absolutamente con ninguno. Tomaré decisiones más adelante. Al final, no necesariamente que sea en un grupo parlamentario. ¿Será independiente? No he tomado ninguna decisión. Como senador, habré estar del lado de lo que le conviene a las y los mexicanos. A ver, primero hay que precisar para que no haya confusiones. Las y los senadores de la República no solo siempre han tenido el apoyo, el reconocimiento, sino el compromiso de trabajar juntos, tomar decisiones como es un grupo parlamentario. Lo que tenemos en el comento permanente es que tendrán una reunión las y los senadores de la República para tomar decisiones en distintos rubros que habrán de platicar, que han presentado, es de todos conocidos lo que se ha presentado en algunos medios de comunicación, en las redes sociales, sobre la reunión que se tendrá hoy convocada a las 6 de la tarde en el Senado de la República, y creo que son las y los senadores quienes habrán de tomar sus decisiones, y el Comité Ejecutivo Nacional del PRI siempre respetará, apoyará el trabajo coordinado con el grupo parlamentario del PRI en el Senado de la República, como lo tenemos en Cámara. ¿Pero hay purgas o no? ¿El CEN pidió la remoción del coordinador parlamentario en el Senado? A ver, es muy claro para que no haya dudas. El CEN siempre será muy respetuoso de las decisiones que tomen los grupos parlamentarios, es decisión propia, facultades de las y los senadores de la República. Lo que hace el CEN es sujetarse a las decisiones que toman las y los senadores, como ha ocurrido siempre. Creo que hoy la reunión que habrán de tener en la tarde es donde van a tratar los temas internos del partido, su organización, su conformación y los temas de trámite. Pero hay algo muy importante, indistintamente de que haya cambio en la dirigencia, en la coordinación del Senado de la República, ha sido una constante. Acción Nacional ha cambiado a sus coordinadores, Movimiento Ciudadano ha cambiado a sus coordinadores, entonces se da en la práctica política, pero es una decisión de las y los senadores de la República, y el Comité Ejecutivo Nacional siempre va a trabajar en fortalecer la comunicación, la coordinación en el trabajo legislativo y en el Senado de la República. Pero no por pleitos, pero no. Qué cinismo de veras de este hombre, qué barbaridad. No hay ningún sentido de la moralidad. Alejandro Saldaña, ¿qué decir al respecto? ¿No le crees, Ernesto? Es por el bien de mexicanas y mexicanos y etcétera, todo lo que dijo. Sí, no, yo lo que sí creo es que le tenemos que agradecer a este hombre porque está abriendo una enorme posibilidad de que finalmente, por fin, pues se vaya el PRI de una vez y por todas. Vamos a ver si eso sucede o no. Pues qué decir, mira, voy a retomar un comentario que me dio mucha risa de alguien de la audiencia, Lila Val, que dice que en la mini bancada se andan dando con todo, se andan deschongando. Y me parece muy precisa la caracterización. La bancada del Senado del PRI se deschongó, pues sí, ni hablar. Pues qué decir, yo creo que hay que verlo también a la luz de las elecciones, ¿no? De las elecciones de este año, pues, Estado de México y Coahuila, ¿no? No puede uno separar a estas decisiones y pues no hay coincidencias, ¿no?
creo que va en el sentido obviamente, del fortalecimiento del ala, si se le puede llamar así, de alito, de la alita, y de la posibilidad, digamos, de alianzas con Marco Cortés, ¿no? Y bueno, y con lo que queda ahí del PRD, ¿no? Los resabios del PRD, ¿no? Particularmente pues para los procesos electorales, ¿no? Ahora, a mí me había quedado esa impresión de lo que dijo Osorio Chong, que una vez que él y cuatro más senadores, senadoras, Claudia Ruiz Massieu, ya no me acuerdo quiénes son los otros, que todavía no toman una decisión si declararse como independientes o sumarse a alguna otra bancada o permanecer en el PRI, ¿no? Todavía está Movimiento ahí en Ciudadano, unas... ya dijeron Movimiento Ciudadano. Ah, ya dijeron Movimiento Ciudadano. Ujú. Pues bueno, eso, insisto, tiene más que ver con los asuntos, los juegos electorales por venir. Y bueno, sin duda, aunque sea mínimo, pero representa pues un espaldarazo a Movimiento Ciudadano y de alguna manera fortalece su presencia en el Senado y en general la vida política, ¿no? Sí, muchas gracias, Ale. Movimiento Ciudadano, pero también el PAN, ¿no? El PAN lo está respaldando, incluso el día de ayer por la noche, pues dijeron que reconocían su trabajo de Osorio Chong y bueno, él también hizo declaraciones que todavía no ha decidido, que por lo pronto estará en la bancada de los independientes ahí en el Senado, pero también el PAN está tomando un posicionamiento y ha hecho declaraciones. ¿Tú qué dirías sobre esto, querido Alejandro? Y bueno, anuncian que la alianza no está en riesgo una vez que sale de la bancada del Senado Osorio Chong, pero sí el PAN lo está respaldando de manera importante. ¿Cuál sería tu lectura sobre este respaldo, querido Alejandro? Pues pienso que el PAN, en general, pues así se mueve, ¿no? En una suerte de bisagra, ¿no? De abrir las puertas, pues sí, por supuesto que les convendría en el Senado tener mayor número de representantes, digamos, senadores, fortalecer su bancada, digamos, ¿no? Pero insisto, es como el lenguaje de la política y de los políticos, sobre todo de estos viejos lobos de mar, hay que entenderlo siempre en una dualidad, ¿no? Y de pronto lo que dicen es exactamente lo contrario de lo que van a hacer, ¿no? Entonces, a lo mejor sí, por un lado, el PAN le abre las puertas a Osorio Chong y a otros senadores, pero al mismo tiempo, pues, es un mensaje también para Alejandro Moreno y la fracción de Alejandro Moreno, ¿no? Por otro lado, bueno, pues es un relativo golpe, digamos, del PRI de Peña Nieto, finalmente, ¿no? Digamos, de la corriente de peñanietista dentro del PRI, ¿no? Y lo otro es que se están peleando las migajas, ¿no? O sea, de lo que fue el PRI de hace, pues, no sé, 40 años o 30 años, qué sé yo, a lo que es este PRI, realmente se están peleando por muy poco, ¿no? O sea, son discusiones en las que hay un capital político en juego, sí, sin duda hay un capital político en juego, pero nada que ver con el capital político que da acceso a otras formas de capital económico, a la tranza, a la corrupción, etcétera, que hubo en otros años. Entonces, me parece que son estas disputas por los desechos, ¿no? De lo que en algún tiempo fue un partido de lo más poderoso, ¿no? Ahora, el hecho de que el PRI se esté peleando los despojos de lo que queda en el PRI no significa que el priismo está acabado. Ya lo he dicho en otras ocasiones. O sea, una cosa es que el PRI incluso tienda a desaparecer. Yo no sé si esto va a suceder o no, pero el priismo como práctica política, para nada. Eso es de lo más saludable y está presente en todos los partidos. Está presente en el PAN, en Movimiento Ciudadano, en el PRD y en Morena. Ese priismo, esa manera de concebir la política a partir de componendas, a partir de cohechos, a partir de, digamos, de la grilla, ¿sí? Eso está más que saludable, reproduciéndose en otras instituciones políticas, ¿no?
Ya, pues Alejandro Saldaña, te queremos agradecer que nos hayas tomado la llamada. Gracias otra vez, como siempre, por esta mesa de los viernes. Hoy Oye, sí no ¿y estuvo qué Héctor pasó? Javier. ¿Y qué pasó con los injertos de cabello? Sí, es que le pasamos una Así, liga, a a la Poncho de Nigris. queríamos colocar aquí, Alejandro y yo, el tema de los injertos de cabello que vi ahí en una nota del Universal que se le ponen a Poncho de Nigris y dije, pucha, le vamos a poner que ahí a Alejandro y a mí que nos hagan una balona. Ahí, pues ya veremos, Pero mi querido mira, Alejandro. yo le podría dar un giro, si me permites. ¿Te convendría a ti un injerto de cabello, por ejemplo, de Randy Arozarena, que es el beisbolista que está ahora hasta arriba de México? A ver si así te pelan allá en las mañaneras, ¿no? Pues sí, no es mala idea eso, o llevar el guante ese que me había El sugerido. guante de béisbol, sí. Ya ves a quién le caería muy bien un injerto de cabello, pero no de cabello humano, sino de pelo de camello. A Calderón, a Felipe Calderón, por aquello que los camellos aguantan un montón de tiempo sin beber. Sí. Está Pues, buenísimo ese. muy bien, mi querido Alejandro, te mandamos un fuerte abrazo, seguimos al habla. Un abrazo, querido Estén muy Alejandro. bien. Un buen día y un Baigoncito, buen fin de semana. Lindo fin de igualmente, semana. viejo, igualmente. Pues bueno, este es Alejandro Saldaña, pues este doctor, profesor de la Universidad Veracruzana, ahí en Jalapa, Veracruz. Le mandamos un fuerte abrazo Y egresado de la UAM, Ernesto. y egresado de la UAM. Sí, sí, ya me queda claro. No, no, pues ahora sí que estamos con la camiseta bien puesta de la Autónoma Metropolitana